Hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda vuestro hermano Bruno en el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Nehemías. Les pido por favor que me acompañen en una oración antes de empezar con nuestro estudio. Gracias, Padre, por encontrarnos reunidos a tus hijos. Gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, por guiarnos, por tus bendiciones. Por todo, Padre, te agradecemos. Padre, te pedimos que siempre nos guíes por el camino correcto. Siempre, Padre, ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Queremos agradarte cada día más, Padre. Queremos ser hijos dignos tuyos, Señor. Padre, en este momento te pedimos que bendigas a todos mis hermanos que se encuentran, Padre, reunidos a través de este medio, Padre, y hazles siempre a ellos dispuestos a poder escuchar tus sagradas escrituras, Padre Dios mío. Padre, te pedimos en este momento que me utilices como instrumento tuyo, Padre, como tu siervo, Padre, para que poder transmitir tu sagrada escritura a mis hermanos, las palabras que tú quieres que escuchen ellos, Padre. Padre, este estudio encomendamos en tus manos para que se pueda realizar conforme a tu voluntad. Y Padre, ayúdanos a también abrir nuestra mente, nuestros corazones para poder escuchar y entender, Padre, tu sagrada escritura y más que todo, ayúdanos a poner en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Padre, todo eso te pedimos en bendito nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio dominical. En el estudio que nos trajo nuestro hermano Raúl en el anterior domingo, fue el capítulo 4 de Nehemías. Ahí hemos visto una lista de las tácticas que el diablo utiliza, que el diablo opera para poder tratar de detener la obra de Dios. El diablo tiene una consigna y es tratar de evitar, ¿no?, que la voluntad de Dios se realice, se lleve a cabo. El diablo está tratando de impedir que la iglesia, que tú, yo, ¿no?, que los hermanos, como personas e hijos e hijas de Dios que somos, ¿no?, podamos entender, podamos conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces el diablo usa muchas cosas, muchas tácticas. Aun cuando ya somos cristianos, el diablo usa gente externa, a veces gente cercana, gente de nuestra familia, y a veces a los propios cristianos, ¿no?, carnales, para tratar de impedir la obra de Dios. En el anterior estudio vimos los ataques externos, ¿no?, para poder tratar de detener la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Lo que estudiamos con el hermano Raúl son tácticas que el diablo usa de afuera hacia adentro, ¿no? Usa la oposición de Sanbalat, ¿no es cierto?, de Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, ¿no? Sabemos que no logró su objetivo, no logró parar la obra de reconstrucción. ¿Por qué? Porque Nehemías se defendió. A ver, parece que la pantalla compartida. A ver, vamos a... Ya, estamos. Entonces, no logró parar la obra. No logró parar la obra de reconstrucción, ¿no?, de la muralla de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Nehemías se defendió acudiendo en oración a Dios, de todo corazón, ¿no? Satanás fracasa con su objetivo. Es por eso que ahora va a utilizar otra táctica, ¿no? O sea, cambia de estrategia. Y hoy vamos a ver una de las armas que el diablo usa en contra de la iglesia, en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia. Satanás, cuando fracasa por afuera, comienza a trabajar por dentro, dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra vida, ¿no? Su arma favorita en el capítulo 5, que vamos a ver,
acá en capítulo 5 de Nehemías, es el egoísmo, el ego. El egoísmo, ¿no? Significa ponerme a mí mismo como el centro de todo e insistir en que la gente debe hacer lo que yo quiera. Esa es una persona egoísta, una persona que no le interesa el bienestar de los demás, no le interesa la libertad de los demás, no le interesa el beneficio de los demás, le interesa su propia vida, su propio yo, ¿no? Todo quiere para sí mismo. Sus propias metas, sus propios intereses, su propio beneficio, ¿no? Personal. Esas personas egoístas no les importa explotar a otras personas con tal de que ellos, ¿no? Saquen beneficio, ventajas para ellos, con tal que ellos estén bien. No les interesa a los demás. Egoísmo no es solo, además, desear mi propio camino, ¿no? Sino también esperar que todos los demás a mi alrededor hagan, digan y continúen haciendo lo que yo hago, lo que yo quiero, ¿no? La gente egoísta es la gente más triste de esta vida. Son gente amargada, son rencorosas, son personas que no han podido librarse, ni han podido romper esas ligaduras que les rodea, que les hace centrarse en sus propias vidas. Queridos hermanos, cuando Jesucristo vino al mundo, nos reveló el problema humano. Jesucristo dijo encontramos en Romanos, aquí, vamos a ver, en Marcos, ¿no? Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35. Dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Esto quiere decir que cuando decidimos seguir a Cristo, ¿no? Yo tenía antes otros planes, otras metas, ¿no? Quería ser tal vez artista, yo quería ser ingeniero, yo quería ser doctor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo tenía mis propias prioridades en mi vida. Yo tenía planeada mi vida de una manera, ¿no? Y cuando decidimos seguir a Cristo, Dios me hace entender que ahora, ¿no? Estemos dispuestos que si es así la voluntad de Dios, ¿no? Debemos sacrificar lo que antes iba o era importante para nosotros. Lo que antes era de nuestro interés, ¿no? Ahora como cristianos, si eso es la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a sacrificar. Cuando decidimos seguir a Cristo, ¿no? Consideremos como algo secundario comparado con el conocimiento del Hijo de Dios, de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios. Si hay algo en mi carrera o en mi trabajo, ¿no? Que me está impidiendo desarrollarme para seguir a Jesucristo, para poder crecer espiritualmente como cristiano, lo sacrifico. Lo tomo sin importancia y ahora comienzo a seguir a Jesucristo. En otras palabras, como cristianos, ahora, como hijos de Dios, nuestra prioridad es agradar a nuestro Señor y hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Dice Jesucristo en que el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿No? El problema de la cristianidad actual es que, ¿no? Siguen a Jesucristo, pero sin cargar la cruz. Y sin estar muertos a ellos mismos. Y hacen sufrir a los demás, porque son cristianos que siguen viviendo con un egoísmo tan grande que lastima o obstaculiza o detiene la obra del Señor, la obra de Dios. El capítulo 4 terminó con una nota de gran victoria, ¿no? El pueblo de Dios estaba haciendo la obra de Dios y lo hacían, ¿no? A pesar de todos los obstáculos que había, ¿no es cierto? Trabajaban con una espada en una de las manos y con la otra con una herramienta, ¿no? Para poder seguir trabajando en la obra del Señor, en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Y no dejarían que sus enemigos los detuvieran. No dejaron.
Pero en esta sección del capítulo 5 no hay mención del trabajo en el muro, indicando que el trabajo se había detenido. ¿Pero por qué se había detenido el trabajo? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? Los problemas económicos estaban amenazando la obra. Veamos el versículo 1 de Nehemías, ¿qué dice? Nehemías, capítulo 5, versículo 1 dice: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Gran clamor, gran queja, gran estallido comenzó a prorrumpir en quejas y llantos del pueblo y de sus mujeres. ¿Contra quién dice? Contra sus enemigos, dice. ¿Contra quién dice? Contra sus hermanos judíos. Hay problemas dentro del pueblo de Dios, ¿no? Comienza a surgir una fuerte aventando veneno dentro del pueblo de Dios, un problema interno que produce ese gran clamor, ¿no? Entre todos los que estaban trabajando en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. La obra se detuvo debido a un conflicto entre el pueblo de Dios. El enemigo no pudo detener la obra de Dios con un ataque directo, sino que la obra se detuvo cuando el pueblo de Dios no estaba unido y trabajando juntos. La razón del conflicto entre el pueblo de Dios, ¿cuál era? Problemas de dinero. Aquí, pues, se levanta un gran clamor y no es en contra de los enemigos, sino dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se estaba quejando en contra de Zambalán, de Tobías, de los árabes, los amonitas y los de Ardob, sino estaban quejando, ¿no?, de sus propios hermanos. Los mismos judíos, los mismos hermanos estaban explotando económicamente unos contra otros. Y la situación económica se estaba volviendo desesperada para el pueblo, al grado que las mismas mujeres comenzaron a quejarse. Veamos en primer lugar los 4 grupos de gente que se encuentran involucrados en este conflicto. En el versículo 2 dice, el primer grupo, en versículo 2 encontramos, los que no tenían tierras, ¿no?, pero necesitaban comida. El versículo 2 dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Aquí encontramos, ¿no?, los que no tenían tierras, pero necesitaban comida. Podemos decir que el pueblo tenía problemas de dinero porque trabajaron duro en los muros y no pasaban el mismo tiempo proveyendo para las necesidades de su familia. Por eso han pedido y se prestado grano para comer y vivir. Entonces vemos ahí el primer, ¿no?, grupo de gente que se encuentra involucrado en este conflicto. Luego vemos el segundo grupo, ¿no?, los que tienen tierras, ¿no?, en el versículo 3. Aparentemente estaban viviendo también tiempos de inflación. El versículo 3 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. El pueblo tenía problemas de dinero porque había una hambruna, lo cual hacía que la comida fuera más cara. Era tan cara que algunos hipotecaron sus propiedades para obtener alimentos. Luego encontramos el tercer grupo en el versículo 4 que dice, ¿no?, el grupo de los que pagaban impuestos y que eran muy altos y se veían forzados a pedir prestado para pagar los impuestos. El versículo 4 dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, para pedir, ¿no?, prestado, tuvieron que dejar sus tierras en garantía y eso significaba perderlas tarde o temprano, porque no tenían para pagar. Luego vemos el cuarto grupo, ¿no?, en el versículo 5, ¿no?, los judíos ricos que explotaban a sus hermanos, prestándoles dinero con usura, ¿no?, prestándoles dinero con intereses muy altos,
como consecuencia, acababan quitándole sus tierras, ¿no? El versículo 5 dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El pueblo tenía problemas financieros porque los préstamos que habían tomado para vivir tenían intereses. Y algunos estaban en estado de incumplimiento. Por lo tanto, algunos tuvieron que entregar a sus hijos e hijas como siervos a sus prestamistas para pagar y liquidar la deuda. Y no tenían cómo rescatarlas, ¿no? Porque ya habían perdido sus tierras y sus viñas, que eran fuente de ingreso para sus familias. Frente a todo este problema, comienza Nehemías a manifestar, ¿no?, su reacción para poder solucionar este problema. Entonces, toda esta queja había recibido Nehemías. Ahora, yo les pregunto, hermanos, y meditemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Nehemías al recibir todas esas quejas? Y me pregunto yo, ¿qué hubiera hecho yo al enfrentar un problema de esa magnitud? Veamos ahora, Nehemías tiene exactamente 3 reacciones y dentro de esas 3 reacciones, él da la solución al problema. ¿Cuál fue la primera reacción de Nehemías? Yo creo que ese es lo natural que sale, lo primero de todos nosotros, ¿no? Está en el versículo 6, que dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces, su primera reacción natural de Nehemías fue: se enojó. Me enojé. La respuesta inmediata de Nehemías: se enojó. Encontramos en Efesios, el capítulo 4, versículos 26, Efesios capítulo 4, versículos 26, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, el enojo es prorrumpir en una ira motivada por algo que está afectando la obra de Dios. Es el enojo que Moisés tuvo cuando, ¿no?, bajó del monte con las tablas de la ley, se enojó y las rompió, ¿no?, las tablas, al ver que el pueblo estaba pecando en idolatría, ¿no?, contra Dios. Es el enojo que tuvo Cristo, ¿no?, cuando entró al templo y todos estaban vendiendo y habían convertido la casa de Dios en casa de ladrones y estaban cobrando intereses con usura. La ira de Moisés, la ira de Cristo, es el celo por las cosas de Dios. Nehemías se enojó porque estaba indignado justamente por la explotación de sus hermanos pobres. Había una explotación y no era del enemigo, ¿no?, contra la casa de Dios o contra los hijos de Dios, sino eran entre hermanos. Nehemías se enojó y Nehemías comenzó a manifestar su segunda reacción. Sabemos, hermanos, que Nehemías era un siervo de Dios que preguntó y dijo: ¿qué cosa es lo correcto que yo tengo que hacer, ¿no?, delante de Dios? Por eso ahí viene la reacción, la segunda reacción de Nehemías. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 7. Dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid en interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Meditó y reprendió a los nobles y a los oficiales. Fue su segunda reacción de Nehemías. Según el diccionario de la lengua española, meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. La palabra meditar en el hebreo dice: entonces consulté con mi conciencia, consulté con mi corazón, ¿no? En otras palabras, en esa situación en la que yo me encuentro, no me importa
qué consejos me da mis amigos, ¿no? Mi psicólogo, mi economista, ¿no? Me importa qué dice Dios a mi corazón. ¿Qué es lo correcto hacer ante los ojos de Dios? Y aunque el precio sea grande, debemos estar dispuestos a pagarlo, a hacer la voluntad de Dios. Este era un gran liderazgo de Nehemías. Era un hombre lo suficientemente apasionado como para enojarse, ¿no? Pero lo suficientemente sabio como para actuar, ¿no? Para no actuar hasta haber meditado en el asunto cuidadosamente. Nehemías empieza a controlar su enojo, ¿no? Aclara sus pensamientos y se pone en paz para tomar una decisión. Lo medita. Y reprendí a los nobles y a los oficiales, dice. Nehemías no era ningún cobarde. Cuando las personas estaban haciendo mal, él las confrontó, les dijo la verdad en amor. Nehemías nos enseña que la manera en la que un líder debe abordar los problemas es de frente. Y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos. La usura es el interés que es, o demasiado excesivo, o que no debía ser cobrado en absoluto. La Biblia dice que está mala, ¿no?, hacer dinero de la necesidad financiera de alguien. Si alguien necesita dinero para las necesidades básicas, ¿no?, de su vida, se les debe dar el dinero, no prestarlo con interés. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es el manual de la vida, es impresionante, es maravilloso, ¿no? Porque la Biblia es el de psicólogo, la Biblia es de economía, la Biblia es de ciencia. En la Biblia encontramos los principios más grandes para poder vivir en cualquier área de nuestra vida. Veamos de qué forma Dios, el mejor economista, dictó estas leyes. Dicen, encontramos en Levítico, el capítulo 25, versículos 39 y 40, dice: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. En la ley también encontramos, ¿no?, en Deuteronomio, el capítulo 23, versículos 19 al 20, que dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. En la ley de Moisés se encontraban esas estipulaciones, ¿no? Hermanos, tenemos reglas para vivir como cristianos, como hermanos. Dios es vengador de sus hijos que son explotados, porque la Biblia nos prohíbe a proceder de esa manera. Bien claro dice en Deuteronomio, el capítulo 24, versículos 10 al 13, ¿no?, que dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Fíjense a dónde llega el amor al prójimo, ¿no? Se encuentra el juicio de Dios contra las personas explotadoras, ya sean gobernantes, terratenientes, banqueros, etc. Dice, encontramos en el Nuevo Testamento, en Santiago, el capítulo 5, versículos 1 al 7, que dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su humo testificará
contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Como cristianos, si somos empresarios, banqueros o no, tenemos tal vez como jefes, ¿no? Tenemos que ser como cristianos justos, pagar lo que es justo, dar el trato a los trabajadores, ¿no? A los que trabajan con nosotros, el trato justo. Nunca explotar o aprovecharnos de los más humildes. Es la voluntad de Dios. El que le roba al pobre le roba a Dios, y el que le da al pobre le da a Dios. Debemos orar a Dios constantemente para que nos guíe por el camino correcto, para que nos dé sabiduría, para poder vivir en esta vida conforme a la voluntad de Dios. La avaricia fue uno de los pecados denunciados por los profetas hebreos en el Antiguo Testamento, ¿no? Como el pecado por los cuales Dios maldijo a la nación de Israel. Dice el profeta Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 56, versículos 9 al 12. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Sabemos, hermanos, que va a llegar el momento en que se acabe ese gozo, que se acabe todo aquello de esa tierra, porque Dios está en contra de las personas que viven para su propio provecho. Todo lo material es pasajero, no es eterno. Hoy tienes, mañana tal vez ya no lo tienes. Luego vemos en tercer lugar, ¿no? Nehemías, ya cuando se le pasó el enojo, ¿no? Comenzó a pensar prudente y tranquilamente, y lo que hizo es consultó al Señor, ¿no? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No? Y vemos su tercera reacción de Nehemías. Encontramos en el versículo 7. ¿No? Yo entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces, convoca Nehemías a una gran asamblea. ¿No? Y en los versículos del 7 al 11, hace 6 cosas diferentes Nehemías. La primera que hace es, como podemos ver, apela al amor que debería existir entre los hermanos. ¿No? Exigid interés cada uno a vuestros hermanos. Apela a su amor. Al amor entre hermanos. Al amor que debe haber entre hermanos. Hermanos, veamos lo que dice en 1 Juan, el capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Queridos hermanos, hoy en estos tiempos, en esta pandemia, hay muchos hermanos que están pasando diversas necesidades. Y Dios nos está dando una oportunidad de poder apoyar a nuestros hermanos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Si está en nuestras manos, si está a nuestro alcance, apoyar, hagámoslo, hermanos, de corazón, sin pedir a cambio nada. Es lo que agrada a Dios. Dios nos va a bendecir grandemente, hermanos. Esta pandemia, estas situaciones que se presentan en la vida son oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos actuar. Por eso, hermanos, ¿no? Nos dice en la Biblia, ¿no? No amemos de boca para afuera, amemos con acciones. La fe sin obras es muerta, ¿no? También encontramos, hermanos, en 1 Juan, el capítulo 4, los versículos 20 al 21, que dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo amas a tu hermano? Dice, ¿no? ¿Cómo amamos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos amar a nuestro hermano? Ayudándole, ¿no? Si te das cuenta que tiene necesidad. Es un amor que implica acción, ¿no? Si sabes que un hermano o hermana tiene necesidad, haz algo. Tú no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. ¿Sabes por qué? Porque al actuar de esa manera, estás demostrando el amor a Dios. El amor a tu prójimo. Estás cumpliendo con, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Amemos a nuestros hermanos de hecho y de verdad, y no de palabras. Es lo que nos pide. En segundo lugar, vemos, ¿no? Nehemías se basó en la palabra de Dios, ¿no? La ley de Moisés prohibía que se cobraran, ¿no? Intereses entre hermanos, ¿no? Como vimos en Deuteronomio, el capítulo 23, ¿no? En los versículos 19 y 20. Nunca le cobres usura a ningún hermano, no le agrada a Dios. Si le ayudas, ¿no? Es porque eso lo sientes en el corazón, porque tu corazón, ¿no? En tu corazón existe el amor de Dios. Y porque a través de eso eres un instrumento, y esa generosidad que tienes en tu vida es recompensada gracias a la palabra de Dios. Entonces, en segundo lugar, ¿no? Nehemías se basó en la palabra de Dios, ¿no? En lo que decía la ley de Moisés. En tercer lugar, encontramos en el versículo 8 que dice: y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Nehemías les estaba diciendo, ¿no? Dios nos redimió, nos sacó de la esclavitud en Egipto y nos sacó ¿no? de esclavos, ¿no? En la esclavitud, en la cautividad babilónica. Y ahora algunos de ustedes, después de que Dios nos libertó, ¿quieren ustedes volver a ser esclavos a sus hermanos? Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, ¿no? Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, ¿no? Luego tenemos en cuarto lugar el versículo 9 que dice: y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras.
Dios había escogido a Israel para ser luz de las naciones. Dice en Isaías, el capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por luz de las naciones. Y lo que estaban haciendo, ¿no? Lo desprestigiaba como pueblo de Dios, al no andar en el temor de nuestro Dios. Eso fue el problema. Encontramos en 1 Corintios el capítulo 6, versículos 1, 6 y 7, que dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La palabra de Dios, hermanos, es clara, ¿no? Es mejor sufrir la injusticia, es mejor sufrir la humillación, ¿no? Es mejor sufrir la pérdida de nuestros bienes. Que el mundo sea testigo, ¿no? Que nos estamos peleándonos entre hermanos, ¿no? Por el dinero o por algo. Entonces, la palabra de Dios es sabia, ¿no? Y nos dice bien claro, hermanos. Luego vemos, ¿no? La quinta acción que dice en versículos del 10 al 11, ¿no? ¿Qué es lo que hace Nehemías? Apela a su propia práctica personal. ¿Qué dice? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías prestaba dinero a los necesitados. Sus criados también lo hacían, ¿no? Por eso les plantea, ¿no? Quitémosles, ¿no? Ahora este gravamen. Y luego les piden, ¿no? Os ruego que les devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Pues ahí estamos viendo, ¿no? Que los hermanos, sus propios hermanos a los más necesitados, estaban prestando, ¿no es cierto? Dicen, ¿no? Estaban prestando dinero, ¿no? Para el grano, para el vino, del aceite, ¿no? Para las necesidades básicas, pidiendo un interés de la centésima parte, ¿no? Eso es lo que están pidiendo. Más o menos, hablando así, en la actualidad, más o menos un interés de 12% anual, ¿no? Por eso Nehemías lo que está pidiendo es: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, ¿no? Y ese interés que estaban cobrando, ¿no? Del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Luego vemos en sexto lugar, ¿no? En Nehemías, los versículos 12 al 13, que dice: y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Tremenda respuesta, hermanos, ¿no?
La respuesta de los judíos que habían hecho, ¿no?, mal, dijeron, está bien, amén, ¿no? Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Esto era bueno, hermanos, esto era maravilloso. Nehemías sabiamente les dijo la verdad en amor, confrontando a estos hermanos, ¿no? Y ellos recibieron la reprensión, haciendo lo correcto y admitiendo que habían estado mal. Su espíritu enseñable y corregible era impresionante de los hermanos judíos. Muy pocos están dispuestos a admitir que están mal y a hacer lo correcto. Peor aún, ¿no?, cuando se trata de dinero o cuando el dinero está involucrado en ese conflicto. Luego dicen, ¿no?, así sacuda Dios a todo hombre que no cumpliere esto. Nehemías sabiamente sabía que las palabras no eran suficientes. Es por eso que, ¿no?, convoca, ¿no?, a los sacerdotes y los hace jurar, ¿no? Sus acciones tenían que ser completadas con acciones reales. Y eso era el objetivo, ¿no?, de Nehemías. Y esto se hizo así. Así fue, ¿no? Y el pueblo hizo conforme a eso. Con los juramentos y el registro público de todo esto, Nehemías asegura la rendición de cuentas, algo que a menudo necesitamos que nos ayude a hacer lo que nuestro espíritu está dispuesto a hacer. Pero nuestras carnes a veces es demasiado débil para hacer. Tal vez es, ¿no?, rendir cuentas es un paso que nos falta para lidiar con un área donde estamos teniendo dificultad en nuestra vida para hacer lo correcto, ¿no?, ante los ojos de Dios. Sabemos todos, hermanos, que no vamos a escapar del juicio de Dios. Por eso es muy importante, por eso en todo cristiano lo que debe hacer siempre conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque al juicio de Dios no vamos a escapar. En los versículos del 14 al 16, vemos el buen ejemplo de Nehemías, que dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Tremendo, ¿no? Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Nehemías fue un gran ejemplo de poner la obra de Dios por encima de sus propios intereses personales. Él ciertamente tenía el derecho de cobrar impuesto al pueblo para su mantenimiento, ¿no? Dicen, los otros gobernadores lo hacían, antes que los otros gobernadores que han sido antes de él lo hacían, ¿no? Lo habían hecho antes, ¿no? Pero él no tomó ese derecho porque no ayudaría a la obra de Dios. Por encima de todo estaba, ¿no?, los intereses, la obra de Dios, los intereses de Dios. Pero yo, dice, no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías hizo lo correcto delante de Dios, no lo que era bueno para sus propias necesidades y preocupaciones, porque sabía que tendría que responder ante Dios. Todo lo que hizo, lo hizo por temor a Dios, temor de Dios. En los versículos 17 al 18, dice, ¿no?, vemos el ejemplo de generosidad de Nehemías. Además,
150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías no solo no tomó lo que podía, lo que le correspondía por ley, también dio cuando no tenía que hacerlo. Él recibía mucha comida de las provisiones del rey, ¿no? Las cuales pudo haber utilizado para su propio beneficio. En vez de eso, ¿qué hizo Nehemías? ¿No? La regaló como ejemplo de generosidad, alimentando alrededor de 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de ellos. Una tremenda acción, ¿no? De Nehemías. Porque la servidumbre, dice, ¿no? De este pueblo era grave. Estaba consciente Nehemías. Nehemías en su propia vida, ¿no? Vivió de la forma en que le dijo a los nobles y a los gobernantes, a los oficiales que viviera. No tomando ventaja personal de la necesidad de otros. Él hizo lo que cualquier líder de Dios debe hacer. Nunca esperó más de sus seguidores que de lo que esperaba de sí mismo. Él mostró con sus acciones lo que se debería hacer. Y para terminar, hermanos, en el versículo 19, ¿no? Vemos la oración de Nehemías. La oración de Nehemías, pidiéndole a Dios que recuerde sus buenas obras. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías no buscaba, ¿no?, la alabanza, el reconocimiento del hombre, sino a Dios. De él su objetivo, su propósito siempre ha sido agradar a Dios. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué hice? Por temor a Dios, ¿no? Debemos tener esa confianza, ¿no?, en nuestra recompensa celestial, en vez de la alabanza del hombre. Todo lo que hagamos en esta vida como cristianos que somos, en favor de nuestros hermanos, en favor de nuestros prójimos, todo lo que hagamos siempre tenemos que hacerlo con ese temor a Dios, siempre buscando agradar, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar cada uno de nosotros. Tremendo estudio, de verdad, tremendo mensaje, tremenda enseñanza que nos da, ¿no?, este capítulo de Nehemías, capítulo 5, que tal vez en nuestra vida de cada uno de nosotros puede ser que esté pasando, puede ser que esté existiendo ese conflicto interno, tal vez dentro de nosotros mismos, o tal vez dentro de nuestra familia, o tal vez dentro de nuestra familia cristiana. Entonces, es necesario ponernos a pensar, tenemos que tomar una decisión. No puede haber nada importante en esta vida más que hacer la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Porque todo en esta vida, la riqueza, todo lo que tenemos en esta vida, lo que podemos ver en esta tierra, todo lo material, se acaba, se va a acabar. Hoy tenemos, tal vez mañana ya no. Lo que nosotros tenemos que hacer, todas las cosas, es siempre mirando arriba, siempre mirando hacia arriba. Porque tarde o temprano, ¿no?, dice la Biblia, nadie va a escapar al juicio de Dios. Nadie. Nos muestra que un líder, algo importante, ¿no?, que un líder debe dirigir primero con el ejemplo, ¿no? Y que Nehemías podía decirles a otros que hicieran lo correcto, porque él lo practicaba. Porque su propio andar era correcto. Sus palabras públicas y sus acciones privadas decían la misma cosa. Lo que él pedía, lo que él decía, también lo hacía. O sea, predicaba con sus acciones, ¿no? Ese es de un buen líder. Nehemías, todo lo que hizo por el pueblo,
lo hizo de corazón, ¿no? A causa del temor a Dios. Amén, hermanos. Con esto hemos terminado nuestro estudio del día de hoy. Y si hubiera algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer, hermanos. Y doy pase a nuestro hermano Renato para que pueda continuar con el programa. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.